En este video exploraremos algunos de los casos más perturbadores de jóvenes delincuentes en las cárceles de Estados Unidos. Tenemos de todo, desde el niño más infame de Savona hasta el caso horroroso que conmocionó a Jacksonville. Así que no te pierdas nada. Número 9. Eric Smith, el joven asesino de Savona. La historia de Eric Smith se convirtió en uno de los casos más infames de la historia de los Estados Unidos, cautivando a la nación en 1993. La mañana del 2 de agosto, un día aparentemente normal en Savona, Nueva York, se vería empañado para siempre por una tragedia impensable. Eric Smith, de 13 años, se encontró con Derek Roby, de 4 años, que se dirigía a un campamento de verano local. Eric, con un motivo siniestro, convenció a Derek de que lo siguiera hasta una zona boscosa cercana, alegando que era un atajo. Una vez que estuvieron solos, Eric atacó brutalmente a Derek, primero estrangulándolo hasta dejarlo inconsciente, luego aplastándole una piedra en la cabeza y finalmente vertiendo Kool-Aid de la lonchera de Derek en sus heridas abiertas. La madre de Derek, Doreen Roby, quedó devastada cuando su hijo no llegó al campamento como esperaba. A medida que pasaban las horas, se inició una búsqueda, pero más tarde ese mismo día se encontró el cuerpo de Derek en el bosque, no muy lejos del parque. La ciudad de Savona se apoderó del miedo, sin saber quién podría haber cometido un crimen tan horrible. La conmoción se agravó cuando, apenas una semana después, Eric Smith le confesó a su madre que había matado a Derek. Fue arrestado, juzgado como adulto y se convirtió en la persona más joven en ser juzgada por asesinato en el estado de Nueva York. En ese momento, a pesar de que no se encontraron anomalías físicas en la función cerebral de Eric ni en sus niveles hormonales, quedó claro que sus luchas sociales, incluidos años de acoso y aislamiento, pueden haber contribuido a su estallido violento. En 1994 fue declarado culpable de asesinato en segundo grado y sentenciado a la pena máxima para delincuentes juveniles, de 9 años a cadena perpetua. Eric Smith pasó casi 30 años tras las rejas, con su libertad condicional denegada repetidamente a pesar de su largo encarcelamiento. Y Smith participó en programas de rehabilitación y expresó repetidamente remordimiento por sus acciones. Después de varias audiencias de libertad condicional, Eric Smith finalmente obtuvo la libertad condicional en 2021 y salió de prisión, aunque su caso sigue siendo un tema controvertido. Número 8. Joshua Phillips, el crimen que conmocionó a Jacksonville. El caso de Joshua Phillips permanece como uno de los más sombríos recordatorios de cómo una vida joven puede transformarse repentinamente en una tragedia inimaginable. Condenado por asesinato en primer grado cuando apenas tenía 15 años, el crimen de Phillips sacudió hasta los cimientos de la comunidad de Jacksonville, Florida, en 1998, dejando una herida que persiste hasta el día de hoy. La historia comenzó a desenvolverse el fatídico 3 de noviembre, cuando Maddie Clifton, una alegre niña de 8 años que disfrutaba de los últimos rayos del sol otoñal, desapareció sin dejar rastro de su tranquilo vecindario. Había estado jugando al aire libre, como cualquier otro día normal, pero cuando su madre salió a llamarla para que entrara, se encontró con un silencio inquietante. Maddie había desaparecido sin dejar rastro. Lo que siguió fue una movilización sin precedentes en la comunidad. Voluntarios incansables, grupos de búsqueda organizados y residentes preocupados peinaron meticulosamente cada rincón del área, alimentando la esperanza de encontrar alguna pista sobre el paradero de la pequeña. En medio de esta búsqueda frenética, Joshua Phillips, un adolescente de 14 años que vivía en las cercanías, se unió a los esfuerzos de búsqueda, proyectando una imagen de preocupación genuina mientras ocultaba un secreto devastador. La verdad permaneció enterrada hasta el 10 de noviembre, cuando un descubrimiento casual cambiaría el curso de la investigación. La madre de Joshua, mientras realizaba la limpieza rutinaria de la habitación de su hijo, notó algo inusual, una mancha húmeda en el suelo que despertó su curiosidad. Al investigar más a fondo, se encontró con una realidad que ningún padre está preparado para enfrentar. El cuerpo sin vida de Maddie yacía oculto debajo de la cama de su hijo.
la revelación desencadenó una serie de eventos que expondrían la terrible verdad detrás de la desaparición. Phillips, enfrentado a la evidencia irrefutable, finalmente confesó los escalofriantes detalles de aquel día. Según su testimonio, todo comenzó como un juego inocente de béisbol entre él y Maddie, mientras sus padres estaban ausentes. Un giro trágico ocurrió cuando accidentalmente golpeó a Maddie en el ojo con la pelota, causándole una lesión dolorosa. Aterrorizado por la posible reacción de su padre, conocido por su estricta disciplina y problemas con el alcohol, Phillips tomó una serie de decisiones fatales que culminarían en tragedia. En los días siguientes, intentó ocultar su crimen de manera metódica, llegando incluso a utilizar ambientadores para disimular los olores de descomposición que comenzaban a emanar de su habitación. El sistema judicial respondió con severidad ante la magnitud del crimen. Phillips fue procesado como adulto y recibió una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Solo su edad lo salvó de enfrentar la pena capital. Este caso, que conmocionó profundamente a la comunidad, sigue siendo objeto de debate y reflexión. Joshua Phillips, que ahora ha alcanzado los 40 años, continúa cumpliendo su sentencia en la institución correccional de Cross City, donde permanece recluido por el brutal asesinato de Maddie Clifton. Su historia persiste como un recordatorio perturbador de cómo las decisiones tomadas en momentos de pánico pueden desencadenar consecuencias devastadoras e irreversibles, y de la oscuridad que puede acechar en las profundidades de incluso las mentes más jóvenes. Si te están gustando estos datos curiosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún video nuevo. Número 7. Los hermanos Beaver, el crimen más letal en Broken Arrow. El caso de los hermanos Beaver permanece como uno de los actos de asesinato en masa más escalofriantes jamás registrados en Broken Arrow, Oklahoma, un crimen que sacudió los cimientos de esta tranquila comunidad y dejó una cicatriz indeleble en la memoria colectiva. En la fatídica noche del 22 de julio de 2015, Robert, un joven de 18 años, y su hermano Michael, de apenas 16, ejecutaron un plan meticulosamente elaborado para asesinar a los miembros de su familia en su propia residencia, un lugar que debería haber sido un refugio seguro. Su motivación resultó ser tan perturbadora como el crimen mismo, un deseo insaciable y obsesivo por alcanzar la fama y la notoriedad. Según el testimonio detallado de la detective Rihanna Russell, los hermanos habían desarrollado ambiciones grotescas, estableciendo como objetivo la eliminación de al menos 50 personas. En su búsqueda desesperada por obtener cobertura mediática y el reconocimiento público, incluso fantaseaban con tener su propia página de Wikipedia, lo que los llevó a planificar minuciosamente la masacre durante semanas, acumulando sistemáticamente una colección siniestra de cuchillos para llevar a cabo su brutal propósito. La noche del horror se desenvolvió con una frialdad calculada cuando Michael, actuando como señuelo, atrajo a su hermana desprevenida a un dormitorio bajo el pretexto inocente de mostrarle algo en la computadora. Lo que siguió fue una secuencia de eventos devastadores. Robert, escondido en las sombras, emergió repentinamente para tender una emboscada mortal, cortándole la garganta a su hermana antes de infligirle múltiples puñaladas. Su madre April se convirtió en la siguiente víctima de la furia desatada de Robert, quien le asestó con saña al menos 48 heridas de arma blanca, provocándole una muerte instantánea. La violencia continuó escalando mientras los hermanos, consumidos por su frenesí homicida, se dirigieron hacia su padre David, quien en su intento por defender a su familia sufrió 28 puñaladas brutales y traumatismos contundentes causados por 4 objetos diferentes. Su hermano menor Christopher, un niño inocente de apenas 7 años, no escapó a la masacre, recibiendo 6 puñaladas que acabaron con su vida. Victoria, la hermana de 18 años, fue atacada con particular ensañamiento, recibiendo 18 puñaladas distribuidas entre su cuello, pecho y brazos. En medio de este caos sangriento, Daniel, de solo 12 años, demostró una presencia de ánimo extraordinaria al lograr encerrarse en una habitación y contactar al 911. Sin embargo,
La astucia malévola de Michael se manifestó cuando, fingiendo ser una víctima más, logró engañar a Daniel para que abriera la puerta. Una vez dentro, los hermanos continuaron con su violencia desenfrenada, apuñalando a Daniel 9 veces. A pesar de la brutalidad del ataque, la valentía y rapidez de pensamiento de Daniel resultaron providenciales, pues sus acciones fueron fundamentales para salvaguardar las vidas de sus hermanas menores. Autumn, una pequeña de apenas 2 años, y Crystal, de 13. Tras perpetrar la masacre, los hermanos intentaron evadir la justicia huyendo de la escena del crimen, pero su libertad fue efímera. Las autoridades, apoyadas por una unidad canina especializada K9, lograron rastrearlos y capturarlos en una zona boscosa cercana. Crystal Bieber, quien milagrosamente sobrevivió al ataque, proporcionó un testimonio crucial al identificar formalmente a sus hermanos como los autores de la masacre. El sistema judicial respondió con todo el peso de la ley. Número 6. Heavenly Arroyo, el corazón frío de una asesina adolescente. Un caso que conmocionó a Fall River. En un trágico incidente que sacudió a la comunidad de Massachusetts, Heavenly Arroyo, una adolescente de 15 años, cometió un acto de violencia inexplicable contra Ana Vázquez Rodríguez, una mujer de 68 años que la había acogido en su hogar. El fatídico 6 de octubre de 2019, en la residencia del tío abuelo de Arroyo en Fall River, Massachusetts, la tensión que se había estado acumulando silenciosamente durante días finalmente alcanzó un punto crítico devastador. La situación comenzó a deteriorarse cuando el tío abuelo de Arroyo, quien había estado planificando un viaje a Nueva York, se vio obligado a posponer sus planes debido a problemas mecánicos con su vehículo. Esta demora aparentemente insignificante fue el catalizador que llevó a Arroyo a un estado de frustración incontrolable. La joven, que compartía el espacio doméstico con Ana y el nieto de esta, eligió un momento de quietud en la casa para ejecutar un acto de violencia impensable. Esperando calculadamente hasta que el silencio envolvió la residencia, Arroyo se aproximó sigilosamente a la habitación donde Ana descansaba desprevenida. En un ataque de una brutalidad incomprensible, la adolescente utilizó un cuchillo para infligir 70 heridas punzantes a la indefensa mujer. Mientras este horrible acto de violencia se desarrollaba, el nieto de Ana permanecía ajeno a la tragedia, absorto en sus videojuegos en una habitación cercana, sin sospechar que a escasos metros se estaba cometiendo un crimen atroz. Lo que siguió demostró una frialdad perturbadora. Arroyo procedió metódicamente a ducharse, como si estuviera realizando una rutina normal. Luego, con calculada precisión, se deshizo de su ropa ensangrentada en un contenedor de basura en las proximidades. En un intento de desviar la atención de su culpabilidad, elaboró una historia ficticia sobre un supuesto intruso enmascarado que habría perpetrado el crimen contra Ana. Sin embargo, su elaborada mentira comenzó a desmoronarse cuando las cámaras de seguridad de la Autoridad de Vivienda de Fall River capturaron imágenes de ella deshaciéndose de la evidencia incriminatoria. Tras su arresto, el comportamiento de Arroyo tomó un giro aún más inquietante. Durante su comparecencia judicial, exhibió una actitud perturbadoramente despreocupada, sonriendo y arreglándose el cabello, mostrando una ausencia total de remordimiento que dejó atónitos a los presentes. El desenlace legal llegó en 2023, cuando Arroyo, ya con 18 años, se declaró culpable de asesinato en segundo grado ante el Tribunal Superior de Fall River. El juez René Dupuis, considerando la gravedad del crimen y la juventud de la acusada, dictó una sentencia de cadena perpetua, estableciendo la posibilidad de libertad condicional después de cumplir 19 años de reclusión. Si este video te está haciendo más curioso por el mundo, dale like o pulgar arriba. Continuemos. Número 5. Sierra Halsett. El complot asesinó de una adolescente con su novio. En un perturbador caso de rebelión adolescente que culminó en tragedia, Sierra Halsett, una joven de 16 años, y su novio Aaron Guerrero, de 18, llevaron a cabo un asesinato meticulosamente planeado y brutalmente ejecutado. La víctima fue Daniel Halsett, el padre de Sierra, quien se encontraba en medio de una amarga disputa por la custodia con Elizabeth Helgelien, la madre de Sierra. La relación entre Sierra y Aaron, aunque breve,
estuvo marcada por una intensa tensión desde el principio. Cuando sus padres descubrieron su relación y se opusieron firmemente, la pareja comenzó a tramar un plan desesperado para escapar juntos a Los Ángeles. La fatídica decisión que tomarían el 8 de abril de 2021 cambiaría sus vidas para siempre. Con una frialdad escalofriante, la joven pareja se preparó minuciosamente para el crimen, adquiriendo una serie de implementos macabros: una sierra circular, hojas de sierra adicionales, lejía para eliminar evidencia, líquido para encendedores, guantes protectores y una tela especial para contener los restos. El descubrimiento que siguió al día siguiente fue verdaderamente horripilante. El cuerpo brutalmente mutilado de Daniel Halsted yacía en su propio garaje. Los resultados de la autopsia revelaron la verdadera magnitud de la violencia. La víctima había sufrido más de 70 puñaladas, distribuidas entre su cabeza, cuello y torso, evidenciando un ataque de una ferocidad extraordinaria. En un intento desesperado por encubrir su atroz crimen, la pareja envolvió los restos mortales en un saco de dormir y les prendieron fuego, dejando el cuerpo en un estado prácticamente irreconocible. Lo que hizo el caso aún más perturbador fue el comportamiento de la pareja después del asesinato. En un acto de sorprendente insensibilidad, Sierra y Aaron grabaron un video para YouTube donde Aaron, con una actitud casi celebratoria, anunciaba su nueva libertad y aparente felicidad. Sin embargo, su intento de evadir la justicia resultó ser tan breve como fútil. Las autoridades, actuando con rapidez, lograron localizar y detener a la pareja en Salt Lake City poco después de que el video se hiciera público. El proceso legal culminó el 26 de mayo de 2022, cuando ambos se declararon culpables de múltiples cargos graves, incluyendo asesinato, incendio provocado y robo. La sentencia dictada reflejó la gravedad de sus acciones. Fueron condenados a penas que oscilaban entre 22 años y cadena perpetua, con posibilidad de libertad condicional. Quizás lo más impactante de todo fue su comportamiento durante la sentencia. Mientras Aaron ofreció una disculpa que pareció insuficiente ante la magnitud del crimen, Sierra mantuvo una actitud de total indiferencia, sin mostrar el más mínimo signo de remordimiento. La brutalidad del crimen, combinada con su aparente falta de conciencia sobre la gravedad de sus acciones, dejó a la comunidad profundamente conmocionada y desconcertada. Número 4. Roxana Sikorsky. El oscuro plan de una adolescente para matar a su familia. Roxana Sikorsky, una niña de 15 años de Plymouth, Michigan, se vio involucrada en un complot retorcido para asesinar a su familia bajo la influencia de su novio mucho mayor, Michael Rivera. Roxana había sido adoptada de Polonia a la edad de 4 años y su problemática infancia, marcada por el abuso, la llevó a ser diagnosticada con trastorno reactivo del apego, lo que le dificultaba conectarse emocionalmente con los demás. Este trastorno puede haber hecho que Roxana fuera más vulnerable a la manipulación, especialmente por parte de una figura mayor y persuasiva como Rivera. En octubre de 2014, cuando tenía solo 15 años, su relación con Michael Rivera, de 23 años, dio un giro oscuro. Rivera manipuló a Roxana para que tramara un plan para asesinar a su familia, que desaprobaba su relación. Incluso le envió instrucciones detalladas sobre cómo llevar a cabo el crimen, especificando áreas vitales a las que apuntar. La planificación fue meticulosa, ya que Rivera claramente ejerció control sobre Roxana, utilizando su vulnerabilidad para manipularla y hacerle creer que la única forma de estar juntos era a través de la violencia. Una noche, Roxana atacó a su hermano menor con un cuchillo de filetear, apuntando a su cuello. Afortunadamente, sobrevivió al ataque. Sus heridas, aunque graves, no pusieron en peligro su vida, pero el impacto psicológico en la familia fue profundo. Los gritos de su hermana alertaron a sus padres y Roxana huyó por una ventana. Se encontró con Rivera y los dos se escondieron en el suroeste de Detroit, pero la policía pronto los localizó. La pareja fue finalmente localizada gracias a una combinación de pruebas forenses e informes de testigos oculares. Su captura fue un alivio para la familia Sikorsky, pero marcó el comienzo de una larga y difícil batalla legal. Roxana fue acusada como adulta debido a la naturaleza premeditada del crimen. Según la ley de Michigan,
Las personas que cometen delitos graves, como conspiraciones para asesinar, pueden ser juzgadas como adultos, independientemente de su edad. En marzo de 2016, un tribunal de Detroit la condenó a entre 10 y 20 años de prisión por su papel en la conspiración para asesinar a su familia. Michael Rivera fue condenado a cadena perpetua en 2015. El papel de Rivera como figura manipuladora de edad avanzada fue visto como un elemento clave en el crimen, y sus acciones fueron consideradas la fuerza impulsora detrás del complot. Los padres de Roxana quedaron devastados por la decisión del tribunal, creyendo que Rivera la había obligado a cometer el crimen. Número 3. TJ Lane, el tirador de la escuela secundaria. El 27 de febrero de 2012, la pequeña ciudad de Chardon, Ohio, quedó en estado de shock y dolor después de un tiroteo en la escuela secundaria de Chardon. TJ Lane, un estudiante de 17 años de la escuela alternativa Lake Academy, entró en la cafetería de la escuela esa mañana vistiendo una sudadera con la palabra Killer estampada y armado con una calibre 22. Mientras los estudiantes se reunían antes de que comenzaran las clases, Lane abrió fuego sin previo aviso, apuntando directamente a una mesa donde estaba sentado un grupo de estudiantes. El ataque mató a 3 estudiantes, Daniel Palmatore y Demetrius Howland, de 16 años, y Russell King Jr., de 17 años, y dejó a otras 3 personas heridas, una de las cuales quedó paralizada de por vida. Lane había asistido previamente a la escuela secundaria Chardon, pero se había transferido a la escuela alternativa, donde su motivo para el tiroteo seguía sin estar claro. Algunos informes sugirieron que pudo haberse sentido alienado o intimidado. Sin embargo, nunca se estableció definitivamente si sus acciones fueron puramente el resultado del acoso o si hubo otros factores contribuyentes, como problemas de salud mental o antecedentes de trauma personal. Lane había estado en terapia por problemas emocionales y de comportamiento, pero parecía que estas intervenciones fueron insuficientes para prevenir la tragedia. Además, el comportamiento preocupante de Lane fue notado por compañeros de clase y maestros, quienes luego revelaron que había expresado pensamientos y fantasías violentas antes de... Un maestro persiguió a Lane fuera de la escuela y finalmente fue detenido a 1 milla de la escena cerca de su automóvil. Las investigaciones revelaron que Lane le había robado el arma a su tío. El arma era una pistola de pequeño calibre 22 que se usa a menudo en tiroteos a menor escala, pero resultó devastadora ese día. Durante su juicio, Lane mostró una sorprendente falta de remordimiento. Apareció en el tribunal con una camiseta que él mismo había confeccionado y en la que estaba escrita la palabra Killer, asesino, y se burló de las familias de sus víctimas con gestos obscenos. Su insensibilidad y aparente indiferencia ante la gravedad de sus acciones hicieron que muchas personas se cuestionaran la profundidad de su inestabilidad emocional y psicológica. En marzo de 2013, Lane fue sentenciado a 3 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. Sin embargo, en 2014, Lane volvió a ser noticia cuando, junto con otros 2 reclusos, escapó de la institución correccional Allen en Lima, Ohio. Después de una tensa persecución de 6 horas, fue atrapado. Su fuga condujo a su traslado en 2016 a la instalación correccional del sur de Ohio, una prisión de máxima seguridad. Debido al alto perfil de sus crímenes y al temor de que representara un peligro continuo. Su fuga y el frenesí mediático que la rodeó demostraron aún más su desprecio por la autoridad y la gravedad de sus acciones. Mientras que sus amigos describieron a Lane como un adolescente aparentemente normal con informes de ascenso escolar y una vida familiar difícil, la pregunta es si estas luchas pueden justificar las acciones brutales que tomó ese día. Si bien está claro que la vida de Lane estuvo marcada por dificultades, incluidos desafíos en el hogar y en la escuela, su elección de cometer un acto tan horrible plantea preguntas fundamentales sobre la responsabilidad, la salud mental y el papel de la crianza en la formación del futuro de un individuo. Número 2. Alyssa Bustamante, la asesina adolescente de Missouri. El caso de Alyssa Bustamante
es uno que causó conmoción en todo el país cuando se reveló que era la llamada asesina adolescente de Missouri. Bustamante, una chica aparentemente normal de 15 años de Missouri, se hizo famosa por el asesinato a sangre fría de su vecina Elizabeth Alton, de 9 años, el 21 de octubre de 2009. Alyssa atrajo a Elizabeth hacia el bosque detrás de sus casas, donde la mató brutalmente estrangulándola, cortándole la garganta y apuñalándola en una tumba poco profunda que Alyssa había cavado previamente. La presencia en línea de Alyssa pintó un panorama inquietante en sus perfiles de MySpace y YouTube. Enumeraba matar personas y cortarlas como sus pasatiempos, lo que reflejaba sus oscuras y violentas fantasías. En su diario, Alyssa escribió sobre su creciente curiosidad por el asesinato, revelando detalles escalofriantes. Apenas horas antes del asesinato escribió: «Acabo de matar a alguien. Lo estrangulé, le corté la garganta. Ahora están muertos. No sé cómo sentirme en este momento. Fue increíble. Una vez que superas la sensación de «Oh, Dios mío, no puedo hacer esto», es bastante agradable». Después de que denunciaran la desaparición de Elizabeth, la policía rápidamente se centró en Alyssa. Al registrar su casa, los investigadores descubrieron su diario, que contenía una confesión detallada del crimen. Durante el interrogatorio, Alyssa inicialmente negó cualquier participación, pero cuando se le mostró su diario, admitió el asesinato. Alyssa fue juzgada como adulta, se declaró culpable de asesinato en segundo grado y fue sentenciada a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 30 años. Sin embargo, debido a una condena adicional por acción criminal armada, incluso si es puesta en libertad condicional en 2024, aún se enfrentará a 30 años adicionales, lo que retrasará su liberación más temprana posible hasta 2054 a la edad de 60 años. Número 1. Lionel Tate. Una obra trágica que salió mal. El 28 de julio de 1999, un trágico y perturbador incidente sacudió al condado de Broward, Florida, cuando Lionel Tate, un niño de 12 años que vivía una vida aparentemente normal, cometió un acto que conmocionaría a la comunidad al matar a su prima Tiffany Eunuch, una inocente niña de 6 años. Los dos niños habían quedado solos en la residencia familiar mientras la madre de Tate descansaba en el piso superior, confiando en que los menores estarían seguros bajo el mismo techo. La tranquilidad de la tarde se vio interrumpida cuando Tate, visiblemente alterado, llamó a su madre para informarle que Tiffany había dejado de respirar. Cuando las autoridades llegaron a la escena e iniciaron su investigación, quedaron horrorizados al descubrir la magnitud de las lesiones que había sufrido la pequeña Tiffany. El cuerpo de la niña presentaba múltiples traumatismos severos, incluyendo una devastadora fractura de cráneo, numerosas costillas rotas y una extensa hemorragia interna. La brutalidad de las lesiones sugería un nivel de fuerza extremadamente desproporcionado, lo que hacía que la explicación inicial de Tate sobre estar imitando movimientos de lucha libre pareciera completamente inverosímil. La diferencia física entre ambos era notable. Tate, con sus 170 libras de peso, prácticamente triplicaba el peso de Tiffany, quien apenas alcanzaba las 48 libras. Durante el proceso judicial, Tate mantuvo su versión de que simplemente intentaba recrear las acrobacias de lucha libre que había visto en la televisión, pero la evidencia física y la naturaleza de las lesiones contradecían frontalmente esta explicación. El jurado, después de examinar minuciosamente todas las pruebas presentadas, no encontró convincente la defensa y en 2001 Tate fue encontrado culpable de asesinato en primer grado. La legislación de Florida, específicamente la regla de homicidio por delito grave, establecía que independientemente de si Tate había tenido la intención específica de matar a Tiffany, la brutalidad de sus acciones y el resultado fatal eran suficientes para sostener la condena. El juez Joel T. Lazarus, al presidir el caso, enfatizó en su dictamen que la severidad de las lesiones infligidas a una víctima tan vulnerable era más que suficiente para justificar una condena por asesinato en primer grado. No obstante, el caso generó un intenso debate público y controversia,
principalmente porque muchos consideraban éticamente cuestionable que un menor de 12 años enfrentara una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, dote el giro decisivo en el caso llegó en 2004, cuando un tribunal de apelaciones revocó la sentencia original, argumentando que no se había evaluado adecuadamente la capacidad mental de Tate al momento del crimen. Como resultado, se le ofreció un acuerdo de culpabilidad más clemente. Si admitía su culpabilidad por delito en segundo grado, recibiría una sentencia significativamente reducida de 1 año de arresto domiciliario seguido por 10 años de libertad condicional. Sin embargo, la historia de Tate no terminó con este acuerdo más indulgente. Su vida posterior estuvo marcada por continuas infracciones legales. En 2005 se vio involucrado en un caso de robo a mano armada y al año siguiente los términos de su libertad condicional. Las consecuencias de estas nuevas transgresiones fueron severas. Recibió una sentencia de 10 años por el robo y posteriormente, en 2008, se declaró culpable de cargos adicionales relacionados con otro robo. En la actualidad, Tate continúa cumpliendo su sentencia en la institución correccional de Charlotte, un recordatorio sombrío de cómo una tragedia inicial puede desencadenar una espiral descendente de acontecimientos. Nos vemos en el próximo video.